Hola amigos, bienvenidos. Este sería nuestro tercer ejemplo del cálculo del centroide o centro de gravedad en un área compuesta, ¿sí? El área compuesta es la que tenemos por acá. Como se dijo en el video anterior, ahora nuestra sección tiene un vacío, bueno, no exactamente en el centro, pero dentro de la sección, ¿no? Bien, para calcular nuestro centroide o centro de gravedad, ya sabemos que debemos tomar un punto de referencia, ¿no? ¿Sí? Que en este caso elegimos como más conveniente el punto 0, 0 en nuestro eje de coordenadas. Bien, ahora, también sabemos que para calcular nuestro centro de gravedad debemos calcular la coordenada en X y la coordenada en Y. La intersección de estas dos coordenadas será nuestro centro de gravedad o centroide en nuestra sección, ¿sí? Bien, también ya habíamos visto que debemos dividir nuestra sección, ¿sí?, de áreas compuestas en figuras planas conocidas, ¿no? Las más comunes son el rectángulo o el cuadrado, el triángulo y la circunferencia, ¿no? Vamos a ver brevemente dónde se ubica el centro de gravedad en estas figuras. En el cuadrado ya sabemos que el centro de gravedad está ubicado justo en la intersección de las diagonales, es decir, a la mitad de la altura o a la mitad de la base, ¿sí? A partir, recordemos, de nuestro punto de referencia. En el caso del triángulo, vamos a tener que el centro de gravedad se va a ubicar a 1/3 tanto de la altura como 1/3 de la base respecto al ángulo recto de nuestro triángulo y además de nuestro punto de coordenadas referencial. En el caso de la circunferencia, creo que ya sabemos que el centro de gravedad va a estar ubicado justo en el centro, es decir que la coordenada en Y va a ser el radio y la coordenada en X también va a ser el radio, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como podemos darnos cuenta acá, vamos a dividir nuestra sección en tres áreas, ¿verdad? En un cuadrado, o bueno, un rectángulo, un triángulo y una circunferencia, ¿verdad? Entonces, dividimos de esta manera. Como podrán darse cuenta, al trazar las diagonales en nuestro rectángulo, vemos que nuestra circunferencia está justo al centro de este, ¿verdad? ¿Sí? Lo siguiente que debemos recordar, que para calcular la coordenada en X y en Y de nuestro centro de gravedad, vamos a utilizar esta formulita de acá, ¿no? Ya la habíamos visto en videos anteriores. Lo que nos interesa es esta coordenada, la coordenada general de toda la sección, ¿sí? De toda la sección. Entonces, vamos a despejarla. Pasamos la sumatoria de las áreas de cada una de las figuras en la que dividimos nuestra sección a dividir al lado derecho y nuestra fórmula nos quedaría de esta manera. La coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual a cada una de las áreas por su respectiva coordenada en el eje X. Todo esto dividido entre la sumatoria de áreas, ¿no? Bien, ahora para la coordenada en Y del centro de gravedad, la fórmula es la misma, ¿sí? Despejamos de la misma manera pasando la sumatoria de áreas al lado derecho y la fórmula nos va a quedar igual que para la coordenada en X, simplemente que ahora cada una de las áreas la vamos a multiplicar por su respectiva coordenada en Y. Bien, entonces hay que calcular estos datos, ¿verdad? Entonces empezamos calculando los datos necesarios para nuestra primera figura, que vendría a ser el rectángulo, ¿sí? Entonces el rectángulo, sabemos que el área es igual a la base por la altura, ¿no? La base sería 30 por la altura, que es 20, esto va a ser igual a 600 centímetros cuadrados. La coordenada en X, a partir de este punto referencial hasta el centro de nuestro rectángulo, tenemos primero por acá 30 más la mitad de la base, que sería 15. Entonces 30 más 15 es igual a 45 centímetros. Ahora para la coordenada en Y, empezamos desde acá, desde el punto de referencia hasta la mitad de la altura de nuestro rectángulo, ¿verdad? La mitad sería 10 centímetros, ¿sí? Bien,
Ahora vamos a calcular los mismos datos para nuestra segunda figura, que sería la circunferencia, ¿no? El área de una circunferencia es igual a pi por el radio que nos dan por acá, es 7.5 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Entonces resolvemos, el área va a ser igual a 176.71 centímetros cuadrados. Bien, la coordenada en X, como podrán darse cuenta, la circunferencia cae justo en el centro de nuestro rectángulo, ¿no? Que es nuestra figura 1. Además, el centro de gravedad también va a caer justo en el centro de gravedad del rectángulo, ¿no? Entonces las coordenadas tanto en X como en Y van a ser las mismas, ¿verdad? Entonces la coordenada en X sería igual, a partir de este punto de referencia tenemos 30, más hasta este punto tenemos que es 15, ¿no? Entonces la coordenada en X de la circunferencia es igual a 45 centímetros. La coordenada en Y va a ser igual a 10 centímetros, ¿verdad? Bien, ahora ya solamente nos queda calcular los datos necesarios para nuestra tercera figura, que es el triángulo que tenemos por acá, ¿verdad? Bien, entonces el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Tenemos que la base sería 30 por la altura, que es 20 sobre 2. Esto es igual a 300 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora la coordenada en X va a ser igual, bueno, a partir de este punto de referencia hasta el centro de gravedad de nuestro triángulo, ¿sí? Recordemos que el centro de gravedad de nuestro triángulo va a estar ubicado a 1/3 de la altura en el eje Y a partir del ángulo recto de nuestro triángulo, y también en el eje X el centro de gravedad va a ser igual a 1/3 de la base a partir del ángulo recto de nuestro triángulo. Entonces en el eje X necesitamos esta distancia, ¿verdad? Bien, para calcularla, como por acá tenemos 1/3 de la base, ¿sí? Por acá tendremos 2/3 de la base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces 2/3 de 30, 2/3 de 30 va a ser igual a 20 centímetros, ¿sí? En el eje Y no vamos a tener problemas, porque como desde el eje de referencia hasta este punto, que es el centro de gravedad del triángulo, sabemos que es 1/3 de la altura, ¿no? Entonces 1/3 de la altura, que es 20, va a ser igual a 6.67 centímetros. Bien, entonces ya tenemos los datos necesarios para calcular nuestro centro de gravedad o nuestro centroide, ¿sí? Empezamos primero con el cálculo de la coordenada en X del centro de gravedad. Entonces vamos a reemplazar en nuestra fórmula, vamos a tener que es igual al área 1, que es 600, por la coordenada en X, que es 45, más ahora la figura 2, ¿sí? Pero acá tenemos un detalle. Como ya sabemos, la figura 2 es una circunferencia que está representando a un agujero dentro de nuestra sección. Por lo tanto, el área de la circunferencia no pertenece a la sección, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser un área negativa, así que le colocamos signo negativo, ¿sí? Entonces tendríamos más el área 2, que es 176.71 con signo negativo, por la coordenada en X, que es 45, más el área 3, que es 300, por la coordenada en X, que es 20 centímetros, ¿no? Entonces todo esto entre la sumatoria de las áreas, pero recordemos que la segunda figura tiene área negativa, ¿no? Entonces también debemos colocarla, ¿sí? La sumatoria de áreas sería 600 menos 176.71 más 300, ¿sí? Desarrollamos esto y la coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual a 34.63 centímetros. Ahora vamos a calcular la coordenada en Y de nuestro centro de gravedad o de nuestro centroide, ¿sí? Vamos a reemplazar nuestros datos en nuestra fórmula, ¿sí? Tendríamos el área 1 es 600 por la coordenada en X, por la coordenada en Y, que es 10, más, ya habíamos visto que el área 2 tenemos que considerarla negativa, entonces tendríamos
más menos 176.71 por la coordenada en Y, que es 10, más el área 3, que es 300, por la coordenada en Y, que es 6.67, ¿sí? Todo esto nuevamente sobre la sumatoria de áreas, ¿sí? Sería 600, pero como el área 2 es negativa, entonces le colocamos signo negativo, menos 176.71 más 300, ¿sí? De esto desarrollamos y vamos a tener nuestra coordenada en Y del centro de gravedad, que va a ser igual a 8.62 centímetros, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros ubicamos estas coordenadas, vamos a tener que nuestro centro de gravedad está ubicado más o menos a esta altura, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno amigos, hasta aquí llegamos con este video. Recuerden que para estos 3 ejemplos que hemos desarrollado, tenemos también 3 ejemplos, o bueno, hemos calculado para los 3 ejemplos los momentos de inercia de cada figura, ¿sí? Bueno, te invito a darle me gusta al video, también suscríbete a este canal para más tutoriales y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense.